Y el miedo, ¿en qué momento nos ayuda y cuándo nos perjudica? ¿Cómo diferenciamos? El miedo, interesante pregunta esta, ¿eh? El miedo. Mira, yo creo que el miedo es el gran amigo y el gran enemigo a la vez de un ser humano. A la misma vez las dos cosas. Por un lado, el miedo es una emoción básica, ¿no? Que Mm. nos permite sobrevivir en ciertos momentos cuando se presentan ciertos estímulos peligrosos. Bueno, no sé, hace alrededor de 200.000 años, cuando todavía vivíamos de manera salvaje, ¿no? Sí. El miedo nos ayudó, pues, a correr, a escondernos, a defendernos, a pelear, etcétera. Pero ahora, ¿qué ocurre cuando cojo ese miedo, que insisto, es una emoción básica que me ayuda a sobrevivir, y ahora lo transformo en una construcción mental en base a cosas que no son reales? Y esto también tiene que ver con el ego, con el ego. ¿Qué pasa cuando mi mente coge ese miedo y en vez de afrontar lo que tengo que afrontar a través de la pulsión básica que me da el miedo, cojo y empiezo a rumiarlo, y empiezo a rumiarlo, y empiezo a rumiarlo, y entonces, en vez de tomar acción y tomar decisiones en base a lo que me da miedo, empiezo a alimentar el monstruo sin darme cuenta. ¿Me explico, Rafa? Sí, 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 sí. ¿Qué ocurre con esto? Que mientras más espacio le dé yo al miedo, más espacio se coge el miedo. El miedo es como un amigo abusivo que si no le pongo límite, se adueña de mí. Es como si le abro la casa a un amigo, ¿no? Y se la abro para un par de días o tres, ¿verdad? Y se queda 3 semanas, un mes, y oye, ya no sé cómo decirle que esto ya se está alargando demasiado, ¿no? Bueno, pues esto es el miedo construido, que no tiene nada que ver con el miedo básico, fundamental, que nos permitió sobrevivir en el pasado. Hay que diferenciar entre esos dos tipos de miedo. El negativo es el miedo construido al cual le damos un excesivo espacio en nuestra mente. Ujú. No sé, para salir de ese miedo, ¿cómo podemos potenciar nuestras habilidades o pasiones? Sí, mira, primero, no tener miedo a expresar miedo. Esto es Ajá. súper importante. Una vez se ve atenazado por ese miedo porque lleva tanto tiempo sin permitirse la expresión emocional que, bueno, se ha encerrado dentro de nosotros y como si fuera una piedra en el zapato, pues al principio no hace mucho daño, pero si te pegas andando 3, 4, 5 kilómetros con la piedra en el zapato, al final te hace una herida en el pie, ¿verdad? Mm. Bien, pues este es el poder de las emociones negativas, lo de negativas entre comillas, pero este es el poder de las emociones no expresadas, que empiezan a ser rumiativas y se transforman en obsesivas. Con lo cual, ahí es donde empiezan los problemas de insomnio, ansiedades, depresiones, estrés crónico, etcétera, etcétera. Entonces, la expresión de eso es terapéutico en sí mismo, ¿vale? Esto por un lado. Ajá. Y ahora, por otro lado es, oye, ¿dónde estoy? ¿En qué punto de mi vida estoy? ¿Con qué pareja estoy? ¿Cómo me relaciono con mi hijo? Oye, ¿cómo me relaciono con mis compañeros, con mis compañeras de trabajo? ¿Cómo me relaciono con mis jefes, con mis jefas? ¿Cómo me relaciono en general con el mundo que estoy sintiendo que no me encajo del todo? ¿Qué es lo que no estoy diciendo? ¿Cuáles son los límites que no estoy poniendo? ¿Cuál es la pasión que no estoy siguiendo? ¿Cuáles son las decisiones que no estoy tomando? Entonces, tomar conciencia de esto y empezar a relacionarme de otra manera con las personas que me rodean, familiares, amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Empezar a relacionarme de otra manera con ellos, poner ciertos límites. Esto es muy importante porque a veces, sin darse cuenta, alguien a lo mejor abusa de mí o yo abuso de alguien, ¿no? Y no nos estamos dando cuenta. Y Claro. tiene que llegar alguien a decirme, oye, mira, perdona, pero esto no puede seguir siendo así, ¿no? Pues a veces tenemos derecho a hacer esto y no lo hacemos, bueno, por diversas razones, ¿no? Y luego, sobre todo, entender que la vida es un conjunto de pequeños placeres. Mm. Y digo esto porque muchas veces nos enfocamos, Rafa, y esto para mí es clave, ¿eh? Esto puede sonar espiritual, pero para mí es la clave de la vida, ¿no? La vida no es un destino, es un camino. Sí. Y ahora, muchas veces nos enfocamos en cuando yo tenga, cuando yo sea, cuando yo llegue a, ¿verdad? Sí. Y ahora resulta que nunca tengo, nunca Mm. llego, nunca alcanzo lo que me propongo, ¿no? Siempre falta algo, ¿no? Con un Una pieza, siempre falta esa pieza. Efectivamente. ¿Pero por qué? Pues porque el ser humano por definición es exigente y tiene expectativas acerca de la vida, cosa que no le pasa a un león, a una gacela o a mi perrillo que tengo yo en casa, ¿no? A mi amiguete que tengo yo por allí. Esto a ellos no les pasa, pero a nosotros sí, tenemos expectativas, tenemos ambiciones. Esto está bien, pero si solo nos enfocamos
en conseguir esas ambiciones, nuestra mente, que es mentirosilla y nos engaña, por esto que hemos hablado antes del ego, siempre nos invita un poco más. Siempre un poco más, siempre un poco más, siempre un poco más. Así que siempre estoy como en una pesadilla de esas que nunca alcanzo y me agobio, ¿no? Bien, el truco está en ver la vida no como un destino al que llegar, sino como un camino que recorrer. Y de mientras irán apareciendo cosas. Así que, si yo en ese camino voy disfrutando de los pequeños placeres, me voy permitiendo cambiar mis relaciones tóxicas cuando estas ya no valen. Me voy permitiendo dejar ir, esto es muy importante, el dejar ir, ¿no? Ciertos eventos que se tornan rumiativos, obsesivos, limitadores en mi vida, ¿verdad? Si yo me voy permitiendo todo eso, la vida al final, sin darme cuenta casi, deja de ser un destino al que llegar y empieza a ser un camino. Y ahí ya no me enfoco en el tengo que, sino en el ser. Y prácticamente no hay mayor truco que este en la vida, Rafa.